Ahora vamos a abordar lo que es el concepto de magnetismo. Bueno, los primeros imanes permanentes fueron descubiertos al menos hace 2500 años y al manipular este tipo de material, porque en ese momento era un material, se dieron cuenta que podían ejercer fuerza uno sobre otro, ya fuera que cierto lado se podía repeler y de otra forma se podían atraer estos trozos. Del mismo modo, con trozos de hierro que no estaban magnetizados, se podía eh, tener el fenómeno de fuerza magnética. Además, se logró descubrir también que una varilla de hierro que entraba en contacto con un imán natural también se magnetizaba y podía atraer otros objetos de hierro, y si se colocaba o si se suspendía desde su centro, eh, se podía alinear con la dirección norte-sur. La aguja de una brújula ordinaria no es más que un trozo de hierro magnetizado. Bueno, antes de poder llegar a la teoría o a la demostración de que las fuerzas magnéticas se deben a interacciones de las cargas en movimiento, se relacionaban a los imanes permanentes con polos, con el polo norte y el polo sur. Entonces, si un imán de barra o un imán con forma de barra se podía hacer suspender sobre, digamos, su centro de gravedad, uno de los extremos señalaría al norte y otro de los extremos señalaría al polo sur. Entonces, al extremo que señalaba al polo norte se le llamó polo norte del imán, y el extremo que señalaba al polo sur geográfico se le llamó polo sur del imán. Ok, ya más adelante vamos a ver también que es muy diferente los polos magnéticos de los polos geográficos. Ok, como ustedes saben, los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la figura 1. Dos imanes de barra se atraen cuando sus polos son opuestos, ya sea norte-sur o sur y norte, y están cerca uno del otro. Si está como en el rango del campo magnético, se genera la fuerza magnética. Si estamos a una distancia ya donde no tenemos campo magnético, entonces no podemos tener esa fuerza. Los imanes de barra se repelen cuando los polos son iguales, norte-norte y sur-sur, perdón. Un objeto que contenga hierro pero no esté magnetizado, es decir, que no tenga tendencia a señalar al norte o al sur, sería atraído por cualquiera de los polos del imán permanente. Esta es la atracción que actúa entre un imán y la puerta de acero no magnetizada de un refrigerador. Entonces, para profundizar ahí un poquito, eso se debe a que los conductores, los metales, tienen electrones libres. Entonces, ciertos tipos de materiales están clasificados según la forma en que se organizan, su estructura. eh, no sé si la palabra correcta es molecular, pero o cómo están acomodados esos electrones, o qué pasa si están en presencia de un campo eléctrico. Entonces, habían clasificaciones como si es un medio isotrópico, si lo recuerdo bien, y habían otros por ahí que en este momento se me van, pero si están en presencia de un campo magnético como los objetos de hierro, entonces esos electrones van a fluir de una manera como organizada, por decirlo así. Entonces eso es lo que permite que haya una fuerza, ya que están interactuando dos campos con otros elementos, tal vez tengan electrones libres. En este momento no recuerdo si el aluminio es uno de ellos. No podemos tener esa fuerza magnética. Realmente no recuerdo los elementos, pero sí hay elementos que son metales y que no son y que no pueden ser atraídos por imanes. Muy bien, aquí tenemos cualquiera de los polos de un imán de barra atrae un objeto no magnetizado que contenga hierro, como un clavo. Por analogía con las interacciones eléctricas,
describimos las interacciones en la figura 1 y 2, que fueron las que acabamos de ver, como un imán de barra que genera un campo magnético en el espacio que lo rodea y un segundo cuerpo responde a dicho cambio, que es a dicho campo, que es básicamente lo que estábamos hablando. La aguja de una brújula tiende a alinearse con el campo magnético en la posición de la aguja. La Tierra misma es un imán. Esto es muy importante. Su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético, lo cual es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula señala al norte terrestre. Entonces, inicialmente vimos que se le nombró porque apuntaba al polo norte, entonces se le llamó al imán polo norte y en la otra parte del imán el polo sur, ¿verdad? Porque apuntaba al polo sur geográfico. Pero para que exista este fenómeno, el polo sur magnético de la Tierra tiene que estar muy cerca del polo norte geográfico. Y el polo norte magnético de la Tierra tiene que estar cerca del polo sur geográfico. Entonces, más adelante vamos a ver la imagen. El eje magnético de nuestro planeta no es del todo paralelo a su eje geográfico, al eje de rotación de la Tierra. Así que la lectura de una brújula se desvía un poco del norte geográfico. Tal desviación, que varía con la ubicación, se llama declinación magnética o variación magnética. Por otra parte, el campo magnético no es horizontal en todos los puntos. Eso depende de nuestra ubicación geográfica. Entonces, en la superficie terrestre. Depende, su ángulo hacia arriba o hacia abajo se denomina inclinación magnética. En los polos magnéticos, el campo magnético es vertical, ¿verdad? Es perpendicular con la superficie terrestre. Entonces, aquí quiero aclarar que en la práctica que nosotros, que Melania va a realizar, se le habla de declinación magnética en la parte del campo magnético vertical, pero lo que se está refiriendo es a este tipo de inclinación, a la inclinación magnética más bien, y no la declinación. Ok, aquí tenemos la figura, no sé si se puede ver el cursor, voy a ver si puedo señalar con algo, tal vez con un láser. Creo que ahora sí se ve. Y si esto lo cierro, ok, un segundo. Ahí estamos. Entonces, bueno, aquí podemos ver que tenemos el polo norte geográfico y el polo sur geográfico, y el polo sur magnético está cerca del polo norte geográfico y viceversa, ¿verdad? Algo muy interesante es que este campo magnético terrestre no es estático. Él se está en movimiento, se mueve un poquito conforme pasa el tiempo. Y bueno, estaba leyendo un artículo que se los voy a colocar también ahí, donde dice que, si no me equivoco, es de BBC, del British Broadcast Corporation, que por cierto, como dato curioso, ese fue uno de los impulsores de la empresa ARM Holdings. Y esa empresa es la que tiene los derechos de autor de toda la propiedad intelectual de los chips o los procesadores de nuestros teléfonos y todos los dispositivos móviles. Es muy interesante. La arquitectura ARM es la que se basa en todos los System on Chips de los procesadores de los teléfonos y otros aparatos. Ok, después de hacer esa comercial de ARM, retomo esto, el artículo ese de BBC. Entonces mencionaba que se está desplazando nuestro campo magnético. Igual por ahí estuve leyendo otro artículo que lo voy a dejar ahí mismo. Era de space.com, algo así, que también es un noticiero, pero más relacionado a lo que es ciencia y tecnología y astronomía. Entonces ahí mencionaban un estudio que estaban haciendo en una universidad donde se habían dado cuenta que el campo magnético terrestre es muy inestable
Y se supone en sus teorías eh, y en los como efectos magnéticos que quedaron grabados en ciertos sedimentos volcánicos, se establecía que el campo magnético puede llegar a invertirse y que en ese proceso de inversión podían darse como otros tipos como varios campos magnéticos terrestres. Ahí mismo te hablaban de los efectos, bueno, decían que no habían efectos de riesgo para los humanos. Sin embargo, significaba un gran problema para todos los aparatos que tenemos, ¿verdad? En el espacio, ¿verdad? Que están protegidos de las radiaciones eh, ultravioleta. Por ahí también, ya que estoy haciendo comerciales de ciertas cosas, vi una película hace unos meses muy interesante que se llamaba El Núcleo, está en Netflix. Y bueno, es como de ciencia ficción, es un poco exagerada en algunas partes, pero como que daba en su teoría de qué pasaría si el campo magnético terrestre desapareciera. Y bueno, básicamente tenemos campo magnético por el núcleo de la Tierra, que es metálico y que está en constante movimiento. Es un flujo líquido, ¿verdad? De hierro en el centro de la Tierra, que es lo que produce a gran escala el campo magnético y nos protege de las radiaciones solares y demás. Entonces, si quieren, ahí también les voy a poner el link y tal vez en vacaciones puedan tener chance de verla o algún fin de semana que estén un poco más libres. Muy bien, ya, volviendo a la materia, entonces, bueno, tenemos las líneas de campo magnético que son estas. Eh, y aquí podemos ver como la dirección que apuntaría la brújula. Entonces, aquí esto sería la componente del campo magnético. Aquí la tenemos horizontal, pero en esta parte es prácticamente, aquí es solamente horizontal y nada vertical. Y aquí en esta parte donde está cercana al polo, entonces es vertical, ¿verdad? La superficie terrestre, ¿verdad? Tenemos una esfera. Entonces aquí va como en la misma línea de la superficie. Aquí ya tenemos dos componentes, vertical y horizontal, y aquí solo tenemos componente vertical. Ok, las líneas de campo magnético muestran la dirección a donde apunta la brújula que se colocará en un sitio dado. El campo magnético terrestre tiene una forma similar a la producida por un imán de barra. Es sencillo, aunque en realidad es originado por corrientes eléctricas en el núcleo del planeta. Ok, ese eje magnético terrestre tiene una desviación con respecto a su eje geográfico. Ok, básicamente lo que les estaba mencionando. En la figura 3 es un esquema del campo magnético terrestre. Tenemos las líneas llamadas líneas de campo magnético, muestran la dirección que señalaría la brújula que estuviera en cada sitio, y la dirección del campo en cualquier punto se define como la dirección de fuerza que el campo magnético ejercería sobre el polo norte magnético. También para la próxima tarea creo que vamos a hacer un experimento de medir el campo magnético terrestre en distintos puntos de la Tierra. Hay una página web donde usted proporciona coordenadas y puede medir el campo magnético de ese lugar geográfico. Entonces podemos hacer algo así como un foro donde presentemos distintas localizaciones y ver cómo es la componente vertical y la componente horizontal del campo magnético terrestre. Muy bien, los polos magnéticos contra carga eléctrica. Tal vez el concepto de los polos magnéticos parezca similar a la carga eléctrica. Sin embargo, no podemos hacer una analogía completa, ya que en las cargas eléctricas nosotros podemos tener una carga positiva y una carga negativa aisladas. Sin embargo, si nos vamos al lado del magnetismo,
nosotros no podemos tener un polo magnético, un polo norte magnético aislado o un polo sur magnético aislado. Siempre tenemos esa dualidad, donde, o más bien como un tipo de dipolo, donde siempre vamos a tener los dos. Si bien las cargas positivas y negativas existen aisladas, no hay evidencia experimental de que exista un polo magnético aislado. Los polos siempre ocurren por pares. Si bien las cargas positiva y negativa existen aisladas, no hay evidencia experimental de que exista un polo magnético aislado. Los polos siempre ocurren por pares. Si se lograra o si se llegara a encontrar un polo magnético aislado, eso tendría un montón de repercusiones. Probablemente muchos científicos entren en crisis porque se han derivado muchísimas leyes y muchísimos teorías y demás tecnologías también con base a las leyes de Maxwell. Y si no existe, y si existe un polo magnético aislado, todo eso se cae. Ok, si bien un imán de barra se parte en dos, cada extremo se convierte en un polo. Es decir, las dos partes van a tener dos extremos ahora, que va a ser un polo cada uno. La existencia de un polo magnético aislado o monopolo magnético tendría implicaciones significativas para la física teórica. Se han efectuado búsquedas intensas de monopolos magnéticos, pero hasta ahora muy alejadas del éxito. Entonces aquí lo podemos ver. Si llegamos a romper un imán de barra, aunque se parta la mitad y tengamos la pintura donde dice cuál es el polo sur y cuál es el polo norte, se van a generar dos nuevos polos, porque esa es la naturaleza de un imán. Básicamente, cada trozo tiene un polo norte y un polo sur, aun cuando los trozos sean de distinto tamaño. Cuanto más pequeño sea, más débil será su magnetismo. Ok, ahora sí vamos a entrar un poquito a la parte de electromagnetismo y que es la que nosotros vamos a utilizar o vamos a ver en la práctica que va a realizar Melanie. La primera evidencia de la relación que hay entre el magnetismo y las cargas de movimiento se descubrió en 1820 por el científico danés Hans Christian Ørsted, quien encontró que un alambre conductor de corriente desviaba la aguja de una brújula, como se va a ilustrar en la figura 5. Bueno, investigaciones más similares por Ampere, por Faraday y también por Joseph Henry en Estados Unidos descubrieron que un imán se movería cerca de una espira conductora y generaría una corriente. Entonces aquí tenemos dos efectos. El primero sería que una corriente, un conductor, me genera un campo magnético, porque la brújula se está moviendo, ¿verdad? Y el segundo, o el de la ley de Faraday, es que un imán en movimiento me va a crear, bueno, un campo magnético. Si tenemos un imán en movimiento, tenemos un campo magnético en movimiento, ¿verdad? Y eso me va a generar en un conductor que esté por ahí, o en una espira, me va a generar que se genere corriente en esa espira. Entonces, ese es el principio del parlante que hablábamos antes. Tenemos una espira que está conectada a una membrana y también al sistema eléctrico, ¿verdad? Del parlante. Y tenemos en la carcasa del parlante un imán permanente. Entonces, bueno, estaba pensando muy bien en el micrófono. Si recibimos una señal acústica, una señal mecánica que me va a causar movimiento en la membrana que está pegada a la bobina o a la espira conductora, se va a mover. Entonces, ese movimiento de la espira va a ser percibido como un cambio de campo magnético, ¿verdad? Un movimiento de campo magnético, un campo magnético variable. Entonces se va a generar una corriente en esa espira. Aquí tenemos el experimento de Ørsted. Entonces, si no tenemos corriente en ese conductor, entonces la brújula no se ve afectada, pero si tenemos una
corriente, ya sea una dirección u otra, vamos a tener un cambio en el campo magnético que percibe esa brújula. Entonces, si lo vemos así, vamos a poner el láser. Entonces, en este momento la brújula se está viendo afectada nada más por el campo magnético terrestre, ¿verdad? Que es por eso que está señalando al norte y al sur. Bueno, está colocada de esa manera para que señale así. Entonces, al momento que que enciendo la fuente y por ese conductor pasa una corriente, entonces el campo magnético que va a percibir la brújula va a ser el campo magnético terrestre más el campo magnético generado por ese conductor que está fluyendo en la corriente. Ya sea si la corriente va a una dirección, vamos a tener una dirección del campo magnético, y si van a otra dirección del campo magnético. Ya lo vamos a ver cuando veamos las espiras o los conductores. No sé si ya lo observaron en teoría. Ok. Ahora sabemos que las fuerzas magnéticas entre dos cuerpos, como los que se muestran en la figura 1 y 2, se deben fundamentalmente a interacciones de electrones en movimiento en los átomos de los cuerpos. También hay interacciones eléctricas entre los dos cuerpos, pero estas son muy débiles que las interacciones magnéticas. Entonces es por eso que es más fácil percibir la fuerza magnética que una fuerza eléctrica a simple vista. En el interior de un cuerpo magnetizado, como un imán permanente, hay un movimiento coordinado de algunos electrones atómicos. Y en un cuerpo no magnetizado los movimientos no están coordinados, que era precisamente lo que les mencionaba antes de los tipos de material.